grabar. Nuestra actividad del día de hoy consiste en una conferencia que la hemos denominado Derecho Constitucional y el Arco Minero del Orinoco. Todos sabemos pues que nos encontramos en el estado Bolívar, donde se creó o se dictó un decreto que se llama el Arco Minero del Orinoco, y esto ha tenido muchísimas connotaciones, pero no solamente para las personas que habitamos en el estado Bolívar, sino para el mundo, porque nosotros estamos en el pulmón vegetal del mundo. Pues aquí están muchísimas reservas naturales, y este decreto del Arco del Orinoco, pues de alguna manera, y como se está aplicando, está afectando la vida de todos los habitantes del mundo. Entonces, el padre Arturo Peraza nos va a disertar, porque es el encargado de un proyecto de la Universidad Católica sobre la Panamazonía, y él nos va a comentar las cosas con las que se ha encontrado con este tema del arco minero del Orinoco. Vamos a darle nuestra dinámica, la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Primero le vamos a dar la palabra a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, que nos acompaña el día de hoy, la profesora Minervi Martínez, quien es la coordinadora de la escuela. Nos va a dar las palabras de bienvenida para nuestros ponentes y para nuestros participantes. Posteriormente, el presidente del Colegio de Abogados del Estado Bolívar, profesor Félix Isturi, también le tiene unas palabras de bienvenida, de agradecimiento al profesor Alan Brewer y a el padre Arturo Peraza, quienes gentilmente nos han concedido parte de su mañana para transmitirnos sus conocimientos. Y luego empezamos con nuestras disertaciones. Primero nos va a hablar el padre Arturo Peraza sobre los problemas que él ha conseguido con la aplicación del arco minero del Orinoco, y luego el profesor Alan Brewer nos disertará sobre varios aspectos constitucionales del decreto. Adelante, profesora Minervis. Bien, muy buenos días. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por conectarse, por estar con nosotros en estos espacios que definitivamente hemos ganado en tiempos de pandemia, con esta posibilidad de contar con la presencia de los profesores como de la talla del profesor Alan Brewer Caría, y por supuesto nuestro vicerrector, que bueno, en otros tiempos el tener que viajar, el tener que montarse en un avión para poder contar con la presencia de ellos, pues es muy costoso, ¿no? Y tenerlos hoy a través de este espacio, esta ventana de comunicación, es una gran ventaja y un honor contar con la presencia de estos distinguidos profesores en este espacio de formación que hemos venido trabajando estos últimos meses gracias al incentivo del profe Ramón y todo el equipo del Colegio de Abogados. Ciertamente, pues, profe Ramón, usted dijo todo lo que vamos a hablar esta mañana. En mi caso, en nombre de la escuela, lo que damos es ese agradecimiento y esa bienvenida, y por supuesto a disfrutar de todo lo que implica tener estos conocimientos a mano de estos profesores con los que contamos el día de hoy. De verdad que de la Escuela de Derecho y la facultad nos sentimos muy honrados de estar en este proceso de alianza que nos permite tener cada semana, como hemos venido haciendo cada viernes, pues temáticas que son de interés actual, y que nos sirven no solamente para el equipo de abogados que pueda estar revisando constantemente lo que está pasando, sino también para nuestros estudiantes y elevar así su calidad académica. No me queda más que darle la bienvenida y bueno, disfrutemos de este espacio que es una joya. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Minervis. Muy gratas sus palabras, pues porque de verdad hoy nos sentimos honrados con
con la presencia de estas distinguidísimas personalidades y autoridades en el tema. Vamos a darle la palabra a nuestro presidente del Colegio de Abogados del Estado Bolívar, el doctor Félix Isturi, quien va también a darle unas palabras de bienvenida y de agradecimiento a nuestros participantes y a nuestros ponentes. Adelante, doctor Félix. Bueno, muy buenos días. Y tal como lo expresaba la profesora Martínez, el Colegio de Abogados tiene especial y siente especial beneplácito y una honra cerrar esta semana aniversaria de la extensión guayana de la Universidad Católica y coincidente con la tradicional festividad del Día del Abogado, el 23 de junio, que nosotros extendimos hasta hoy. Dentro de ese marco hemos tenido múltiples posibilidades de interactuar con la sociedad guayanesa, con la sociedad venezolana, dentro de nuestras posibilidades. Pero hoy el beneplácito al cual me refería es total, porque la coincidente armonía de expositores que tenemos hoy nos permite decir con orgullo que Venezuela tiene un futuro y tiene sus publicistas, tiene sus expositores y tiene sus críticos en razón de toda una situación de convergencia, de expectativas, porque hay mucha expectativa, sobre todo en el Estado Bolívar, por esta situación del arco minero, que es un secreto a voces. Se sabe que existe el arco minero, pero el ciudadano común, y me voy más allá del ámbito académico, más allá del ámbito de los abogados, la situación del ciudadano común es que existe el arco minero, pero las expectativas y las situaciones y el silencio realmente es grande. De manera que este cierre de oro de aniversario y de festividad no podía ser de mejor calidad que las exposiciones, las ponencias, los comentarios y las críticas que nuestros dos comentaristas tendrán el día de hoy. Me voy a permitir, por razones de casa, saludar y agradecer reiterativamente al padre Peraza, al colega sacerdote, la presentación que tuvo en el colegio, porque además fue nombrado por nuestra junta directiva como orador del día, y el Estado Bolívar comenta lo que él de alguna manera expresó ese día festivo. Y obviamente él es de la casa, conocemos sus cualidades, es crítico, pero me expando al agradecimiento en grado sumo al profesor Bruber Carías. No sé si el mayor publicista que tenemos en derecho público en nuestro país. Lo que sí es cierto es que creo que toda la generación de abogados activos y muchos que ya no están, han sido o hemos sido sus lectores, hemos sido sus seguidores, sus alumnos, de manera que el placer tremendo por un conocedor o por un panel de conocedores de la vida constitucional venezolana, de la situación más allá del papel, más allá de la escritura y los efectos que como ciudadanos tenemos como aspiración de que la transformación definitivamente de ese suelo, de ese recurso que tenemos se convierta en riqueza y que los ciudadanos sepamos, podamos tener claridad en cuanto a el hecho normativo, al hecho real de la aplicación de métodos, de situaciones y sobre todo del hecho normativo que permita acceder a esa riqueza. Una riqueza que tiene amplitud en cuanto a que es el medio ambiente, en cuanto a que son recursos allí, yo no diría que infinitos, pero ¿por qué? Bueno, porque por un hecho natural son finitos, pero sí puedo decir que tenemos allí una situación recursiva inconmensurable, por darle un nombre, y que los venezolanos deberíamos saber que hay una sujeción republicana y que debe ser puesta a la
yo diría que a la imagen real de lo que allí acontece, lo que debería acontecer y la guía de lo que el derecho nos indica respecto al manejo de esas posibles transformaciones. De manera que cierro agradeciendo el esfuerzo del doctor Brewer por estar con nosotros. Saludo con mucha cordialidad a ambos ponentes, agradecimientos reiterativos al padre Peraza, y que haya éxito y luz suficiente para que la ciudadanía venezolana, y hablo de ciudadanías, aquí hay muchos inversionistas, aquí hay muchos constructores de ciudad, aquí hay muchos industriales que necesitan tener conocimiento diario, y por supuesto el cuerpo y la membresía del Colegio de Abogados debe saber por razones científicas, por razones técnicas, por guiatura, la posibilidad real que tenemos en este marco constitucional. De manera que agradecidos y mucho éxito por en sus ponencias, y que nos llegue a todos. Muy bien, muchísimas gracias, nuestro presidente del Colegio de Abogados, Félix Isturi. Sentidas palabras, pues sabemos lo emocionados que estamos con la participación de estas distinguidísimas personalidades. Muy bien, sin perder más tiempo, vamos a dar inicio a las ponencias programadas para el día de hoy. La primera de ellas la va a dar el padre Arturo Peraza, y se refiere a la Panamazonía y el arco minero del Orinoco. Pero antes de que empecemos con la ponencia, vamos a permitir hacer un breve resumen curricular del profesor Arturo Peraza. Es sacerdote, miembro de la Compañía de Jesús, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, es defensor de los derechos humanos, es politólogo. Nació en Caracas el 20 de noviembre de 1965, de ahí le pueden sacar la edad. En 1984 se graduó de bachiller en ciencia en el Colegio San Ignacio. Inmediatamente inició su carrera de Derecho en la UCAP, ingresó al noviciado de Barquisimeto en 1985, hizo sus estudios en filosofía, teología en Caracas. La etapa apostólica la realizó un año en el Colegio Loyola de Puerto Ordaz y 4 años en Caracas, como secretario general del movimiento juvenil Huellas, terminando además los estudios de Derecho. Se ordenó sacerdote el 11 de julio de 1999. Realizada la tercera aprobación en el 2007. Hizo los últimos votos el 26 de enero del año 2008. A partir de su ordenación sacerdotal, ha trabajado en la parroquia universitaria de la Universidad de la UCB como asesor, en la UCAC como profesor de la Universidad de Derecho, en el Centro Gumilla. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, al momento de ser nombrado superior provincial de la Compañía de Jesús. El padre Arturo Peraza es superior de filosofado Ignacio Elecuría, director de la revista SIC y consultor de provincia. Adicionalmente, es miembro del Consejo Fundacional de la UCAP, es vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Puerto Ordaz, y es el rector del Colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz. Padre, adelante, bienvenidos, la tarima es suya. Muchísimas gracias, es un honor para mí compartir la posibilidad de una ponencia con el doctor Brewer Carías, más que inmerecido, de verdad que me siento halagado de poder estar con el doctor Brewer, y trataré de ser relativamente breve porque creo que a todos, incluyéndome, nos interesa escuchar la disertación del doctor Brewer, dado que todos los que estamos acá vivimos con preocupación la situación que ha generado el arco minero. La verdad es que cuando uno piensa en torno a este decreto, hay un conjunto de elementos que a mí me hacen la imagen de inconstitucionalidad, pero quizás yo quisiera dejar estas dimensiones al profesor Brewer y me quisiera centrar en dos imágenes desde la visión, si se quiere, más politológica del problema del arco minero, y es desde donde yo quisiera abordar como vector
la exposición del día de hoy. Mañana vamos a celebrar, si no me equivoco, 61 años de la fundación de Ciudad Guayana. Está debatido si 29 de junio, 2 de julio, van y vienen los debates en esta ciudad sobre el tema, pero bueno, en principio mañana celebraremos ese onomástico de esta ciudad, pero eso no lo menciono simplemente de gratis, sino porque detrás de esa imagen había un proyecto de país, un proyecto para Guayana como una región que intentaba de alguna manera pergeñar la idea de cómo superábamos un modelo meramente extractivista de corte rentístico y quizás podíamos ilusionar o pensar en pasar a un modelo industrial, a un modelo en donde el país podía producir distintos elementos, desde la electricidad, que fue un elemento importantísimo, pasando por todo el tema de las industrias básicas, pero el desarrollo aguas abajo, tecnológico, y quizás había el sueño de que Puerto Ordaz era el horizonte de país hacia donde queríamos tender, incluso el diseño de ciudad. En términos urbanísticos, tenía ese sentido y ese dejo, ¿no? De cómo soñamos un país moderno, organizado, en donde los servicios sí funcionaban, en donde los profesionales de alguna u otra manera podían abrir un nuevo horizonte y un proyecto que podía pergeñar el país que teníamos que levantar después del petróleo. Y claro, además el conjunto de riquezas en las que estaba, que digamos que tiene Guayana, no se percibían solamente desde la posibilidad de la extracción y la venta, sino que había la idea de que podíamos hacer algo más que simplemente extraer y vender. Y de ello, pues venía toda esta idea de la transformación a través del trabajo y del agregado de riqueza que podía haber en las distintas plantas de producción que tenía Guayana. Ese proyecto tuvo fallas importantes a los que no voy ahorita a entrar a mencionar. Quizás eso podría ser un tema en otro momento, no menos importante ciertamente, porque de ello depende mucho de lo que hacia el futuro tendríamos que hablar, pero en este momento estoy centrado en otro problema distinto. Yo lo que quiero es dibujar esta primera imagen de la Guayana que se soñó y la Guayana que se construyó, porque habría que decir que no solamente fue un sueño, sino que efectivamente eso se realizó de alguna manera, con fallas, pero se realizó. Y lamentablemente ese proyecto se fracturó. Ese proyecto se fracturó por múltiples razones, ciertamente en algunos casos sí tenía pie de barro, de alguna manera el hecho del proceso mal diseñado de renacionalización de las empresas básicas. Uno ve cómo en el momento en que el Estado venezolano se apropia nuevamente en el año 2007 de las empresas básicas, empieza automáticamente el descenso de la producción en todos los niveles. Lo mismo pasa con el rompimiento de la estructura que anteriormente existía de producción eléctrica, la apropiación por parte del Estado de todo el proceso de producción y distribución eléctrica y automáticamente el colapso del sistema posteriormente. O sea que uno puede identificar claramente procesos y vínculos temporales entre un hecho y el otro. Y claro que es más que razonable no solamente establecer vínculos temporales, sino vínculos causales entre un proceso y el otro. Pero lo que quiero oír es que lamentablemente, digamos, el proyecto rentístico en su peor versión fue el que terminó imponiendo el modelo político que el señor Hugo Chávez y el chavismo en general impulsó dentro del país. Justo el proyecto que Guayana quiso superar como modelo y quiso replantear desde otro esquema y otro modelo de país, lamentablemente más bien volvió a su peor versión en el sentido de meramente la extracción de la riqueza y la venta simple. Fundamentalmente el modelo chavista consideró que no necesitaba ningún tipo de desarrollo ni tecnológico ni profesional. De hecho, desechó todo lo que podría ser capacitación, competencia, conocimiento
tecnología y prácticamente se dedicó fundamentalmente a la mera extracción y exportación en términos primarios y la obtención de la renta y a base de eso establecer un mecanismo de redistribución social que efectivamente a todos los sectores alcanzó de manera desigual, pero dado el aumento del precio circunstancial del petróleo hacia los años en que ocurrió el aumento, estamos hablando de los años 2006, 7, 8, 9, 10, en donde el petróleo llegó a valer hasta $110, pues efectivamente, aunque la producción venía hacia abajo, los términos de aumento de los precios dio para que la sociedad venezolana viviera un último hálito de lo que significaba el rentismo, pero además en sus términos más empobrecedores en toda la extensión de la palabra. Una vez que se terminó ese proceso y que no dio más de sí y que además, como voy a insistir hacia el final nuevamente, no va a dar más de sí ese proyecto. El gobierno venezolano, porque fundamentalmente, como yo señalé en la conferencia que di en el Colegio de Abogados, hablar del Estado venezolano en este momento es problemático porque uno no sabe si existe o si existe en qué condiciones existe eso que llamamos Estado. Pero sí, sin duda, el gobierno venezolano gira la vista progresivamente hacia Guayana como una suerte de lugar desde el cual él puede extraer un conjunto de minerales y fundamentalmente el oro para lograr compensar su balanza económico. E insistiría que no es el Estado, porque esa cantidad o el proyecto en sí mismo no estuvo dirigido hacia fortalecer las finanzas del Estado, sino fundamentalmente a fortalecer las finanzas del gobierno y de algunos personajes dentro del gobierno. De allí que cuando uno habla del decreto del arco minero, claro que hay una formalidad aparente, pero más allá de esa formalidad, lo que hay es una visión de nuevo y un discurso. ¿Cuál es el discurso sobre Guayana? El discurso sobre Guayana es fundamentalmente que aquí hay una riqueza en el subsuelo que tiene que ser extraída y vendida al exterior para poder seguir en el sostenimiento del grupo de poder que está ahorita al frente del gobierno, financiando los procesos políticos que están en ejecución en Venezuela. Guayana es vista simplemente como un lugar en donde hay un conjunto de bienes, prescindiendo de personas y de cualquier elemento de desarrollo, y que ese conjunto de bienes tiene que ser explotado y vendido. A esto yo lo llamaría la versión del extractivismo depredador. Y voy a hacer una diferencia con el extractivismo rentista, porque es incluso una versión mucho peor que la del extractivismo rentista que vivimos durante buena parte del siglo XX. El extractivismo rentista, fundamentalmente como modelo político y modelo social y modelo de desarrollo, supone que hay una riqueza. Esa riqueza tiene que ser explotada, pero usted tiene que hacer un conjunto de inversiones que puedan hacer posible una racional explotación de ese bien. Cuando uno habla de la renta, uno puede imaginarse la imagen de una casa. Yo puedo tener una vivienda, yo alquilo la vivienda, de ella obtengo una renta. Eventualmente, el dueño de la vivienda tiene que mantener en las mejores condiciones posibles la vivienda si quiere obtener un rédito suficientemente alto por el alquiler de la vivienda. De tal manera que él va a mantener un esquema de inversiones necesarias para poder obtener el mayor posible rentabilidad de la vivienda que él está alquilando. Puesto esta imagen sobre los términos del sistema petrolero venezolano, sí se hizo un esfuerzo por poner algunas carreteras, y todos recordamos las carreteras petroleras, se hizo inversiones en las comunidades en donde se explotaba el petróleo, se hizo inversiones en el país, sin duda, y bueno, Guayana, de nuevo, insisto, es una muestra de esa lógica de inversión. En definitiva, el sistema de renta, de alguna u otra manera, tenía una conciencia de que tú tenías que reinvertir en el proceso productivo para poderlo sostener con más o menos mediano o largo plazo.
Cuando entró este segundo modelo, que por cierto también se aplicó hasta en el mismo sistema petrolero y que yo estoy llamando extractivismo depredador, el punto es que en este modelo simplemente se extrae y se destruye. No hay ningún modelo de reinversión en ningún sentido. De hecho, y aquí es en donde voy como a la experiencia que me pedía Ramón que pudiera narrar. Si yo he bajado varias veces desde que soy vicerrector a las zonas mineras del estado Bolívar, fundamentalmente Tumeremo, El Callao, Guasipati, El Dorado, Las Claritas, y también hacia la zona de la Gran Sabana. ¿Qué es lo que te consigues? Fundamentalmente campamentos mineros empobrecidos en condiciones realmente deplorables, humana y socialmente hablando. Te consigues una condición, y es lo que ha informado nuestro Centro de Derechos Humanos en la extensión Guayana, te consigues unas condiciones de violación masiva de los derechos humanos en distintas direcciones. Lo primero es la imposición de grupos armados que hacen que el Estado venezolano pierda importantes espacios del territorio, y por eso es que uno empieza a hablar de un Estado débil, un Estado hacia Estado fallido, o incluso algunos llegan a afirmar que hay un Estado fallido, porque el problema es que el Estado venezolano no tiene capacidad de control sobre amplios espacios del territorio. Son estos grupos armados quienes imponen las normas, quienes llevan los procesos civiles, penales, administrativos o de cualquier otro orden sobre la base de normas dadas verbalmente, sin ningún tipo de orden ni concierto, ni guarda ninguna relación con la estructura normativa del Estado venezolano. Estamos hablando de grupos que han impuesto una ley de carácter draconiano que, como no, aparentemente para la gente genera efectividad en términos de que quien roba le cortan la mano o puede ser asesinado. Y así sucesivamente hay un conjunto de normas para el tema de la prostitución, incluso la prostitución infantil, cuándo se autoriza, cómo se autoriza, quién lo permite, qué horarios pueden funcionar, en qué horarios no puede funcionar. Es decir, hay toda una regulación al margen del ordenamiento jurídico que supone efectivamente el ejercicio del poder sobre un territorio y una población, que eso es exactamente lo que define la palabra Estado, pero que no es ejercido por el Estado venezolano, sino fundamentalmente por cada uno de estos grupos en cada uno de estos territorios. Estos mismos grupos imponen modelos de relación laboral que son modelos explotadores, modelos en donde los sujetos terminan entrampados, porque igual que en la época del siglo XIX, en aquellas haciendas en donde las personas recibían una moneda del dueño de la hacienda y solo se podía gastar dentro del ámbito de la hacienda y tenía que ser cambiado dentro del ámbito y como estableciera el dueño de la hacienda, igual tú ves que ese es el mecanismo que se utiliza en toda la región. Recuerdo perfectamente que la doctora Isquel me comentaba cómo ella intentó pagar en dólares el acceso a internet y se lo negaron porque la única manera era con gramas de oro, porque es la manera que tienen las bandas para poder recuperar todo el oro de manos de los mineros, podérselos extraer y eventualmente poderlo pasar a quienes en definitiva están apadrinando toda esta situación. Cuando uno se consigue además toda esta situación de explotación de niñas y mujeres en la región, asesinato de mujeres, y vuelvo a describir situaciones en donde chicas fueron asesinadas porque estaban contagiadas de VIH y supuestamente estaban buscando a quien había contagiado a uno de los hijos de los jefes de las bandas. Y el efecto fue asesinar de forma descuartizando a 4 jóvenes en la zona, esto narrado por el párroco del lugar. Pues tú te vas dando cuenta que de lo que estamos hablando es de un ambiente de temor masivo, de sometimiento masivo y de violación de los derechos tolerado, permitido o simplemente de alguna manera por el Estado venezolano, porque claro que ahí hay presencia de la Guardia Nacional, claro que ahí hay presencia de los órganos de seguridad, claro que ellos están informados claramente de lo que ya está ocurriendo, pero mantienen un silencio aquiescente porque incluso es evidente que no tienen la fuerza para contrarrestar a estos grupos que tienen presencia en la zona, por lo que hay es un mecanismo de mera convivencia
entre unos y otros. Por eso la depredación no es solo depredación de la naturaleza, que efectivamente está ocurriendo. Este trabajo de minas a cielo abierto es el modelo más destructivo posible en términos medioambientales, pero junto con eso lo que hay es depredación humana. Lo que hay es destrucción de los seres humanos que están sometidos a esta lógica. Debo describir que recientemente una joven del Callao me contaba cómo una niña de 17 años había sido vendida por sus padres desde que tenía 9 años a sujetos que pagan por favores sexuales. Y cómo sostenían aún la pretensión con la chica de 17 años que ella siguiera manteniendo a sus padres sobre la base de venderla para favores sexuales. La chica me contaba, la joven que me narraba la historia, conocía a la chica en concreto, además no estoy hablando de alguien ficticio, lamentablemente, conocía a la joven de la cual me hablaban. La chica se ha negado a seguir en esta dinámica y por lo tanto está amenazada en la zona en donde ella vive, y como es menor de edad prefiero no identificar en cuál de las partes de la zona minera para evitar cualquier señalamiento en ninguna dirección, pero está amenazada por las bandas dado que no ha cumplido con el contrato que ella estableció y que supuestamente ha sido pagado a sus padres. Entonces, usted se imaginará, si estos son los modelos de relaciones, las estructuras de relaciones, pues lamentablemente esto uno puede decir, ¿cómo esto guarda relación con el decreto del arco minero? Porque en el fondo levantaron un imaginario. O sea, más allá del decreto, objetivamente, más allá del elemento jurídico, usted lo que está es levantando un imaginario social. Y ese imaginario social es el que está impuesto en toda la región, incluso más allá de las áreas que fueron decretadas del arco minero. Y esta destrucción está alcanzando a las comunidades indígenas, está alcanzando a la población que está haciendo vida en la zona bajo la fantasía de que me voy a enriquecer, cuando en realidad lo que hay es una venta de la miseria. Al final, uno quisiera cerrar pensando que Guayana necesita un proyecto alternativo. Este proyecto del mero extractivismo depredador como modelo con el cual nos ven, que incluso yo debo lamentar, la oposición cuando habla de Guayana vuelve a hablar de las riquezas que hay en Guayana, los minerales y cómo es que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y vuelven de nuevo sobre el mismo discurso sobre Guayana, incapaces de ver otras alternativas económicas y otras alternativas de desarrollo. Me lleva a pensar en la necesidad de que los guayaneses, que es lo que yo he insistido, repensemos el modelo de ciudad y de país que queremos, de región que queremos. Repensemos cómo vamos a trabajar las riquezas de Guayana, pero insistiendo que la riqueza no viene de los objetos que hay acá. La riqueza viene del trabajo. Y era como yo cerraba, le consta a los que estuvieron en el foro, el discurso que di en el Colegio de Abogados. El problema es convencerse que la riqueza no tiene nada que ver ni con el oro, ni con el hierro, ni con ninguno de los productos que usted tiene. Ahorita estamos con el coltán y el rodio. El tema del rodio es todo un tema al cual no voy a entrar, pero lo tenemos aquí desatado en la misma lógica de extractivismo depredador. Y al final del día, el problema es darse cuenta que no son los minerales lo que nos hacen ricos como sociedad, sino la capacidad de transformación que pongamos como bien del trabajo, que logra enriquecer a una sociedad sobre la base de su profesionalización. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco con nuestros jóvenes, con nuestra sociedad, para redescubrir la Guayana que tenemos que volver a hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Arturo. De verdad que siempre pues sus palabras son muy acertadas y realmente esto era lo que nosotros queríamos, pues que nuestros oyentes sepan que hay equipos que están trabajando sobre este tema y que el tema no es algo que sea algo oculto. Realmente esto se está trabajando, realmente esto se está atendiendo. Sin embargo, tenemos que tener muy claro con qué es lo que nos enfrentamos. Y no hay mejor manera, pienso yo, que visitar la zona y conocer el problema en el sitio.
Bueno, muchísimas gracias porque sabemos el gran trabajo que están haciendo desde la universidad y de los centros de formación para abordar este problema. Muchísimas gracias, profesor Arturo. Bien, vamos a continuar. Vamos a dejar la ronda de preguntas. Profesor Arturo, ¿usted dispone de tiempo o quiere que hagamos las preguntas, respondamos las preguntas de una vez o lo hacemos al final? No, lo hacemos al final si te parece. Vamos a escuchar al profesor Gruber Carías, que yo tengo también abierto interés. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestra ponencia programada para el día de hoy. La ponencia del profesor Gruber Carías, la hemos denominado Perspectiva Constitucional sobre el tema del arco minero. Antes de que comencemos, vamos a hacer a tratar de resumir en el máximo el currículum del profesor Gruber Carías, porque es bastante extenso y pienso pues que es algo que es digno de admirar. Pero vamos a tratar de hacer un resumen. El profesor Gruber Carías es abogado desde el año 1962, es doctor en Derecho desde 1964, apenas 2 años después de haberse graduado de abogado, por la Universidad Central de Venezuela con mención summa cum laude. Ha sido profesor emérito en la Universidad Central de Venezuela desde que comenzó a dar clases en 1963. Habiendo sido jefe de cátedra de Derecho Administrativo, jefe de Departamento de Derecho Público, director del Instituto de Derecho Público, ha sido profesor visitante de 1972 a 1974, profesor de posgrado en la Simón Bolívar, profesor en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, profesor asociado al posgrado de la Universidad de París, profesor de la maestría de la Universidad del Rosario en Bogotá, y del externado en Colombia, profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, donde actualmente reside. Ha sido conferencista en muchas universidades europeas y americanas. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Fue vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado, con sede en La Haya, de la cual fue vicepresidente. Es miembro de la Academia de Ciencias Políticas. Es individuo de número, ocupa el sillón número 10. También es miembro honorario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia Social de Córdoba, Argentina, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia de Bogotá, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro correspondiente de Madrid, de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación Valenciana. Desde 1980 es director de la Revista de Derecho Público de Venezuela y tiene una extensa obra en más de 200 libros y 1000 estudios monográficos, además de Derecho Público y Constitucional, de Administración Pública, Historia, Institucional, Constitucional, publicados en revistas y obras colectivas de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. En 1981 recibió el Premio Nacional de Ciencias de Venezuela por su obra y trayectoria en el mundo jurídico. Toda su obra y actividad puede consultarse en su página web. En Venezuela fue consultor jurídico adjunto al Ministerio de Interior y Justicia, consultor jurídico del Consejo Supremo Electoral de 1965 al 68, fue presidente de la Comisión de Administración Pública de la Presidencia de la República, fue senador por el Distrito Federal, miembro de Estado para la Descentralización en 1993-94 y miembro electo independiente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, pues participó activamente en la redacción de nuestra actual Constitución. Bueno, de verdad que digno de admirar la gran obra del profesor Gruber Carías. Una vez más le damos la más cordial bienvenida a las aulas de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Puerto Ordaz, y en nombre del Colegio de Abogados le damos una cordial bienvenida. Adelante, profesor Gruber.
Bueno, muchas gracias al doctor Ramón Darío Sosa por la presentación. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho de Guayana, de la Universidad Católica, y al Colegio de Abogados. Los felicito tanto al colegio como a la Escuela de Derecho por esta alianza académica que conforman y que se materializa en eventos de este tipo, que me imagino que los desarrollarán con gran frecuencia. Es lo que hay que hacer. Bueno, me han pedido hablar sobre derecho constitucional y el arco minero. Yo comenzaría, después de oír al vicerrector Arturo Peraza, que nos ha dado el cuadro sociopolítico de lo que está ocurriendo en Guayana. Yo comenzaría señalando que con la explotación del arco minero del Orinoco en Venezuela, puede decirse que ha ocurrido un constitucidio, un término nuevo, acuñado en el país durante los últimos años, básicamente para calificar los efectos devastadores respecto a la Constitución de las sentencias de la Sala Constitucional, que en lugar de velar por la supremacía de la Constitución, lo que han hecho es destruir y demoler la Constitución, pero que término que se puede aplicar perfectamente a las consecuencias derivadas de la emisión en el año 2016 del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégica Nacional del Arco Minero del Orinoco. Y utilizo expresamente la expresión constitucidio usando el sufijo cidio, que en gramática bien sabemos que significa la acción de matar, eliminar o exterminar. Y eso es lo que ha ocurrido con la Constitución en el ámbito del desarrollo del arco minero del Orinoco. Se ha matado, eliminado, exterminado a la Constitución. Por eso hablo de constitucidio, y a eso es un poco lo que me quiero referir. Pero con ello, además de constitucidio, hemos originado en la zona del arco minero un ecocidio, en su terminología precisa, que es la destrucción de gran parte del medio ambiente en forma intencional e irreversible. A eso se llama ecocidio, o daño masivo en producto al medio ambiente por la actividad humana, actividad humana. Y eso es lo que ha ocurrido en esta zona del arco minero y sus aledaños, zona que, como bien sabemos, abarca el 12% del territorio nacional y es la zona, pues como se ha dicho, más rica en biodiversidad, en bosques protegidos, en reservas forestales, en monumentos naturales que existen en el país. Y además del constitucidio y ecocidio, ha ocurrido también un etnocidio, o está ocurriendo un etnocidio, porque se ha afectado a las comunidades indígenas, se ha puesto en peligro la supervivencia de las mismas. Hemos visto noticias de cómo se han masacrado, inclusive miembros de estas etnias han sido incorporadas a una explotación que por parte de los criollos, y está acabando con esa parte fundamental humana que está ubicada en nuestros estados del sur. Ahora, ¿por qué constitucidio, aparte del ecocidio y del etnocidio? Porque se ha eliminado en esa zona la Constitución. La Constitución no existe. Así como el padre Peraza nos hablaba de un orden jurídico distinto al que existe formalmente en esa zona, pues eso es lo que ha ocurrido con la Constitución. La Constitución ha sido totalmente barrida en tres aspectos fundamentales que vale la pena recordar. En cuanto
a los derechos del régimen del ambiente, que están establecidos extensamente en la Constitución, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y en cuanto al régimen de las Fuerzas Armadas Nacionales. Esos tres regímenes constitucionales han sido extinguidos y han sido extinguidos por el Estado, porque el Estado ha sido el protagonista en este constitucidio. Es decir, el Estado es el gran depredador del ambiente, el gran destructor de los derechos de los pueblos indígenas, el gran destructor del régimen de la Fuerza Armada. Por eso, estoy de acuerdo con la expresión que utilizó el padre Peraza cuando hablaba de extractivismo depredador, pero agregándole que ese extractivismo depredador es consecuencia de la acción del Estado. No es que ocurre al margen del Estado, no, es el Estado, el gran depredador del ambiente, el gran destructor de los derechos, el que atenta contra las comunidades que están en esa zona por razones de necesidad o de pobreza, y es el que ha atentado contra el régimen de la Fuerza Armada que está en la Constitución. Por eso, cuando hablamos de derecho constitucional y arco minero, es en realidad hablar de cómo el arco minero ha acabado con la Constitución. En primer lugar, el ecocidio, es decir, la destrucción de una parte, de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si se ha hecho en forma intencional e irreversible, como es el caso de lo ocurrido en el acto minero, donde es una situación donde el Estado es el que ha desarrollado, coordinado y realiza el Estado, sus agentes y sus grupos armados protegidos por el Estado, porque no es que existen al margen y sin conocimiento del Estado, sino que son parte de la organización de la política del Estado, y eso es lo que ha ocurrido en el arco minero. El arco minero es un monopolio del Estado, y por eso, insisto, es el gran depredador de todo lo que ahí ocurre usando la Fuerza Armada, el gran depredador de las riquezas naturales, de la población y del orden jurídico. Y además, utilizando un vehículo fundamental que es una empresa militar para la explotación minera. Una empresa militar sin control. ¿Qué dice la Constitución en materia de ambiente? Hay que recordarlo. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales. El Estado ha hecho lo contrario a esto en la zona del arco minero. Dice además la Constitución, es obligación del Estado garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación. Todo lo contrario es lo que ha hecho el Estado en la zona del arco minero, donde el Estado es el responsable de la contaminación que ahí se ha venido desarrollando. La Constitución dice, el Estado está obligado a desarrollar una política de ordenación del territorio. Todo lo contrario es lo que ha ocurrido en el acto minero, en el arco minero. No ha habido política de ordenación del territorio, lo que ha habido es una ocupación incontrolada de la zona como política de Estado, es decir, todo lo contrario a lo que la Constitución exige, que haya ordenación del territorio. Sigue la Constitución, el Estado implementará que toda actividad susceptible de generar daño a los ecosistemas debe estar previamente acompañada de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Venezuela es quizás de las pocas constituciones, la Constitución venezolana es de las pocas constituciones del mundo que incluye en el texto constitucional la necesidad de los estudios de impacto ambiental. Normalmente este es un requisito que está establecido en las leyes que se refieren a la materia ambiental. Sin embargo, en Venezuela esto está constitucionalizado, pues esto es justamente uno de los aspectos también centrales donde el Estado
ha sido como explotador, como agente de ese extraccionismo depredador de la cual nos hablaba el vicerrector Peraza, porque es el Estado el que ha desarrollado todo lo que viene ocurriendo ahí, particularmente con esas empresas militares, y nunca ha habido ni para establecer el arco minero, el decreto del arco minero, ni para establecer ninguno de los otros elementos que ahora me voy a referir, se ha requerido nunca de un estudio de impacto ambiental. Allí las acciones militares se realizan sin que haya ningún tipo de control, porque además en materia de resguardo nacional es los propios militares los que son los que supuestamente van a controlar a los propios militares que están a cargo del desarrollo del arco minero. Otra norma constitucional, la obligación del Estado de velar porque los contratos o permisos que se otorguen se obligue a conservar el equilibrio ecológico y a restablecer el ambiente a su estado natural. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido, allí no hay ningún contrato que tenga ninguna formalidad ni ningún elemento formal y por tanto no hay ninguna obligación de nadie de restablecer absolutamente nada y el medio ambiente sigue siendo depredado. En cuanto al tema de los pueblos indígenas, también son normas constitucionales que a veces se nos olvidan. El aprovechamiento de los recursos naturales de los habitantes indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos. Todo lo contrario es lo que ha ocurrido. Y además, cualquier actividad que se realice debe, dice la Constitución, previamente ser informada y consultada con las comunidades indígenas respectivas. ¿Cuándo ha habido una consulta para desarrollar ninguna actividad en las zonas del arco minero que afectan comunidades indígenas? De manera que todos estos son violaciones directas a la Constitución. Por eso se violaron las normas en materia de protección del ambiente, se violaron las normas en materia de protección a las comunidades indígenas y se violaron también las normas de la propia Fuerza Armada. De acuerdo a la Constitución, la Fuerza Armada tiene una misión, la de garantizar la independencia y soberanía de la nación, asegurar la integración en la integridad del espacio mediante la defensa militar o cooperación con el orden interno. La responsabilidad esencial de las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, es planificar, ejecutar las operaciones militares reguladas para la defensa de la nación. Mantenimiento del orden en cooperación la Guardia Nacional. Pero es que resulta que con todo el proceso del arco minero, lo que ha ocurrido es que se ha cambiado totalmente el carácter de la Fuerza Armada y se ha convertido a la Fuerza Armada en un cuerpo secreto, como decía el presidente del Colegio de Abogados, porque todo lo que ocurre ahí es en secreto, no hay transparencia de ningún tipo, donde la Fuerza Armada es la gran empresaria de lo que está ocurriendo en el arco minero. De manera que la consecuencia de este constitucidio es que tenemos una minería deliberadamente ilegal, un extraccionismo deliberadamente depredador, responsabilidad del Estado, donde el Estado es el que ha violado el ordenamiento jurídico y el que ha desarrollado todas estas actividades en paralelo. El orden jurídico, además de la Constitución, como bien sabemos, en materia de explotación de los recursos mineros, está en un conjunto de leyes de primera importancia. La ley de minas, que establece un régimen de concesiones, la ley orgánica del ambiente, que establece las bases de protección ambiental,
la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, que establece lo que se llaman las áreas especiales de uso, y la Ley de Delitos Ambientales y Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. Todo este conjunto de leyes reformadas incluso recientemente en la primera década de este siglo, está allí, pero no son aplicables a la explotación minera que se está realizando en el arco minero. Todo lo que ahí ocurre es al margen de este régimen jurídico. Y inclusive con otras leyes que se han dictado, que son las que van armando el cuadro legal que se aplica para la depredación. En primer lugar, la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Esto fue dictado en el año 2014 y esta ley fue la que previó la posibilidad de establecer zonas de desarrollo estratégica nacional en el territorio del país. Una ley dictada al margen de las leyes que regulan la explotación minera. Con base en esta ley, solo con base en esta ley, se dictó entonces el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, sin realizar ningún estudio de impacto ambiental de entrada, hay que decirlo, y que afecta esas 112.000 kilómetros cuadrados alrededor del río Orinoco y que abarca los estados Amazonas y Apure. Esto se creó el 24 de febrero del año 2016, pero precedida de dos decretos anteriores. El primero fue el decreto 2231 del 10 de febrero, es decir, dictado solo 2 semanas antes de que se creara la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero. 2 semanas antes se creó la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Cominpenc. Esta empresa se creó como una empresa militar para desarrollar actividades en todo ese campo, particularmente en el campo minero. Una semana después de ese decreto se dictó una resolución del ministerio que antes era el Ministerio del Ambiente, que era el ejemplo de ministerios del ambiente en toda América, que se cambió por un fantasmagórico Ministerio de Ecosocialismo, como que si el socialismo está vinculado a la ecología y la ecología no es algo más universal. Se dictó una resolución delegando en todos los directores todas las competencias de control, de manera que cada director empezó a asumir las competencias. Y una semana después se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional. Esos 3 decretos del año 2016, dictados todos en febrero, son la base de la depredación del arco minero. Sobre inclusive cuando se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras y Petrolíferas, la propia Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y adoptó un acuerdo denunciando esto de destinar recursos a la institución militar y utilizar la iniciativa pública en lo económico, no para satisfacer el interés general concreto de la población civil, como dice la academia, sino para el supuesto fortalecimiento de una industria militar en tiempo de paz, que no cumple con el límite del interés público ni justifica la participación del Estado. Y esto, como señalaba, se hace todo en el año 2016. A partir de entonces, tenemos entonces la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Mineral Nacional del Arco Minero. ¿Qué significa este decreto? Un decreto para explotar.
para ese extractivismo depredador del cual hablaba el vicerrector. Si uno lee el decreto de creación del arco minero, la palabra ambiente solo aparece una vez. Decreto de creación de desarrollo estratégico nacional del arco minero, 24 de febrero del año 16. En todo el texto del decreto, una sola vez aparece la palabra ambiente para decir que las metas que deben cumplir las empresas privadas y mixtas que opten por los beneficios del decreto deben preservar el ambiente. Eso es todo. Una sola vez se usa la palabra ambiente. La palabra indígena se utiliza 2 veces, solo para hablar de planes de identidad y de las tradiciones indígenas. Pero en ese decreto de creación de la zona de desarrollo del arco minero no se utiliza nunca ni la palabra ordenación del territorio, ni la palabra impacto ambiental, ni la palabra concesión. El Ejecutivo, mediante este decreto, lo que hizo fue ignorar la aplicación de la Constitución y de toda la legislación que antes mencionaba que rige la explotación ambiental y que establece en Venezuela el fundamento en materia de explotación minera. Todo esto es ignorado. En particular, debo señalar que en la misma Gaceta en que se publicó la creación del arco minero, le señalaba, se publicó la resolución del Ministerio de Ecosocialismo y Agua que delegó en todas las direcciones generales todas las autorizaciones y estudios que son necesarios para el desarrollo de actividades mineras. Pero todo esto es ignorado en el decreto del arco minero. Ahí se establece que hay una máxima instancia de coordinación, que es un consejo de gestión, que es el responsable de la administración, fiscalización e inspección en todo el arco minero. La explotación allí es solo a través de permisos, de manera que todo lo que es autorizaciones de parte del Ministerio de Ecosocialismo o estudios de impacto ambiental, todo eso es barrido. Solo hay permisos que otorga la autoridad del decreto del acto minero, que es una autoridad única, que además se dice expresamente que debe simplificar los trámites administrativos, es decir, eliminar todo tipo de procedimientos. Es una sola instancia la que concede todos los trámites, todas las autorizaciones, todos los permisos en la zona, de manera que ahí desaparecieron todos los ministerios y queda solo en esa autoridad única. Además, se dice expresamente en el decreto del arco minero que se establecen mecanismos especiales para la contratación, es decir, para la contratación de adquisición de bienes, contratos de servicios, ejecución de obras, con lo cual materialmente hay una derogación tácita para la zona del arco minero de todo lo que es regulación de contratos públicos y en particular de la ley de contrataciones públicas. En ese marco es que insisto en el planteamiento de que el Estado en Venezuela es el gran depredador porque es el único responsable de lo que ocurre en el arco minero. Y si hay ahí grupos irregularidades armados es porque están apoyados, protegidos, envueltos en la operación por parte del Estado. Con lo cual, insisto en mi planteamiento inicial de que el gran depredador es el Estado, que además ha conducido a una
desregularización en la gestión y en la operación que ahí se realiza, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de transparencia. Por eso es que todo, insisto, en recordar lo que hablaba el presidente del colegio, todo es secreto, nadie sabe qué ocurre, no hay rendición de cuentas y todo es parte, entre otros, de esta compañía anónima militar de industrias mineras, petrolíferas y de gas, que viola en su actividad la Constitución, la ley de minas, la ley de hidrocarburos y todas las leyes imaginables. Por eso incluso la Asamblea Nacional declaró en el año 2016 contrario a los intereses de la República y a los derechos ambientales la propia creación de la empresa militar de industrias mineras y la que está vinculada al desarrollo del acto minero. Pero el tema de las industrias militar como pieza esencial del desarrollo del arco minero, también hay que prestarle atención, porque no es que es una empresa militar aislada para el aprovechamiento y el desarrollo del arco minero, y fueron creados, insisto, en el mismo mes de febrero del año 2014, sino que en estos últimos 10 años se ha venido desarrollando todo un complejo empresarial militar que, de acuerdo a un informe que acaba de circular de la Asociación Civil Control Ciudadano, que se denomina El crecimiento de la red de empresas militares en Venezuela, informe actualizado hacia dónde avanza la Fuerza Armada Nacional. Ese informe de fecha 26 de marzo, o sea, hace unos pocos meses, es un documento importantísimo porque da cuenta de que existen 44 empresas militares que operan en el país. La empresa militar vinculada al arco minero, que es la que maneja junto con las autoridades del arco minero todo lo que ocurre en esa zona, pero además ha habido 2 zonas económicas especiales militares creadas, la zona económica militar número 1 del estado de Aragua en el año 2020, hace poco, y la zona económica especial militar de desarrollo forestal en los estados Bolívar y del Tamacuro, y además se han creado otras empresas militares, particularmente en paralelo a la empresa para la explotación minera, es que se ha creado la empresa de explotación forestal, específicamente. También empresa militar para la gestión de los recursos forestales en los estados, incluso Bolívar y del Tamacuro. Con lo cual tenemos un complejo militar, se llama Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales. Es decir, la institución llamada a controlar como resguardo nacional la explotación minera y la explotación forestal, que es de acuerdo a la tradición institucional venezolana, la Fuerza Armada, se ha convertido en la empresa de explotación minera y de explotación forestal que se controla a sí misma. No se controla, no hay ningún tipo de control, y eso es lo que ha originado lo que hoy tenemos en el arco minero, que el vicerrector Peraza nos ha resumido, y que si vemos con lo que se anunciaba en el año 2016 de las necesidades que se identificaron en el arco minero,
para crear algún mecanismo de control. Todo lo que antes se dijo, hoy lo que presenciamos es que se ha agravado. Niveles de violencia, destrucción ambiental, pérdidas económicas, débil control estatal de la cadena productiva minera. Estos eran los elementos que originaron la creación del arco minero, de la zona estratégica. Todo esto se ha agravado. Fuga de recursos estratégicos del país, ausencia de unidades territoriales para gestionar políticas públicas, actividades mineras desintegradas, sin inversión en un ambiente de inseguridad, contrabando, condiciones precarias de vida y seguridad social, criminalidad, abusos por parte de efectivos militares, violaciones a derechos humanos, territorios usurpados por mafias, grupos irregulares, pueblos mineros estigmatizados, informalidad y anarquía, uso de tecnologías destructivas. Todo esto que acabo de leer es lo que en la exposición de motivos del acto minero estaba como elementos que exigían una ordenación en la zona. Y lo que podemos decir es que después de 8 años, lo que presenciamos es que se ha agravado todo lo que originó la motivación, y todo con el agravante de que ha sido el Estado, a través de la Fuerza Armada y de estas empresas militares, la que ha provocado deliberadamente la destrucción y ese extraccionismo depredador de que nos hablaba el padre Perazo. Todo esto ha originado denuncias, por supuesto. Se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación a los derechos humanos en el marco de las explotaciones del arco minero, que se han hecho sin que haya habido estudios de impacto ambiental, sin consulta previa a las poblaciones mineras. Todo esto se denunció desde hace años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Asamblea Nacional, como les dije, en el año 2016 declaró contrario a los intereses de la República y a los derechos ambientales la creación del arco minero y de lo que estaba ocurriendo allí, con una desafectación inclusive de áreas sin la participación de la Asamblea Nacional, denunciando la violación además de convenios internacionales de diversos tipos en el marco de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos una situación lamentablemente en Guayana, en la zona del arco minero, que ha originado una tierra de nadie, sin ordenamiento jurídico, donde la Constitución ha sido extinguida, por eso hablaba de constitucidio, donde se está realizando un ecocidio, un etnicidio, y se está atentando además contra la población civil con esos cuadros que nos mostraba el padre Peraza, y que todo ocurre en secreto, porque nadie sabe qué es lo que está ocurriendo en la realidad, porque todo está controlado por una fuerza armada que debería estar al servicio de todo el país, pero que aquí parece que está a su propio servicio o al servicio de quienes la conducen. La situación realmente es trágica, por eso hablar de derecho constitucional y el arco minero es realmente hablar de el constitucidio, el ecocidio y el etnicidio que se ha originado con esta minería ilegal al sur del Orinoco, aupada por el Estado, donde el Estado es en definitiva el gran depredador. De manera que la tarea que tenemos los venezolanos por delante, porque esto es un asunto que interesa a todos, es realmente monumental, sobre todo con una zona tan importante para el país como es la zona de Guayana. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación que me formularon. Ha sido para mí un honor
como se señalaba al inicio, yo estaba fuera del país, pero con gusto acepté, aún cuando acababa de llegar, porque mi vínculo con la Católica y con Guayana ha sido también desde hace mucho tiempo. Bueno, de mi currículo habrán visto que ya nací hace muchos años y que estoy en actividad académica también desde hace muchos años, y por eso mis vínculos con todos ustedes. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Gruber. Extraordinaria disertación. Ciertamente, es todo lo que pareciera que usted vive aquí en Guayana y que o tiene el corazón aquí, porque lo que nos ha comentado realmente es lo que está ocurriendo. Y claro, hay otras cosas de mucha envergadura también, pues que todavía hay que seguir abordando, ¿no? Bien, a todos nuestros participantes le vamos a pedir que por favor ponga sus preguntas en el chat que tenemos abierto para todos, y se la vamos a ir leyendo a nuestros ponentes para que le den respuesta. Pues muchísimas gracias por su participación. Y bueno, aprovechen que estas oportunidades no son todos los días. Por mi parte, voy a hacer uso del privilegio de tener el micrófono para hacerle una pregunta. Vamos a empezar por el padre Arturo Peraza, pues que nos ha comentado sobre sus vivencias en la zona, y yo quería pues aprovechar de hacerle una pregunta sobre lo que él ha visto, lo que ha vivido, como lo comentó, y también hizo referencia al profesor Brewer sobre el tema de los estudios de impacto ambiental que no hacen referencia, que la manera como se está explotando es una manera desordenada, si se quiere, porque se le dieron lo que aquí llamamos unas alianzas, que son, como comentaba el profesor Brewer, unos tipos permisos para explotar la actividad minera. Sin embargo, se hacen de manera desordenada porque no se hace ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Particularmente he viajado por la zona sur, y aquellos ríos, el Yuruani, el Yuruán, han sido afectados directamente por la actividad minera, y con los oídos sordos y mudos del Estado venezolano, pues que ahora todos los ríos, la mayoría de los ríos, han sido talados en el propio lecho del río, en las adyacencias, donde antes había que hacer respetar una franja vegetal, y ahora eso ni siquiera se respeta. Sin lugar a dudas que la explotación de la actividad minera con insumos químicos como carbón activado, cianuro, de alguna manera permean a los ríos, y eso afecta la flora, la fauna y el ambiente. Padre Arturo, la pregunta específica es, usted que ha visitado la zona, que ha vivido, ¿cómo eso ha afectado a las comunidades indígenas que usted ha podido visitar? Esa es la pregunta que yo particularmente le tengo al padre Arturo y al profesor Brewer. A mí me gustaría preguntarle pues su opinión sobre todas estas cosas que estamos denunciando, y a sabiendas de que el Estado de Derecho, o como dice el padre Arturo, no hay Estado ni hay derecho, están totalmente minimizados. ¿Dónde cree usted que podemos recurrir las organizaciones, los profesionales, los estudiantes? ¿Ante qué organismo? ¿Qué podemos hacer para tratar de mitigar el impacto de esta actividad del arco minero en la comunidad nacional o internacionalmente? ¿Qué nos sugiere? Adelante, padre Arturo. Padre Arturo, ¿se pudo conectar?
Bueno, el padre está teniendo... Dice que no puede abrir el micrófono. Sí, ya, un momento, porque lo que pasa es que aquí está, ya le vamos a colocar. Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos en Guayana, estamos aquí franqueados por el Caroní y el Orinoco, uno de los ríos más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, aquí en Guayana tenemos problemas de suministro de agua. Los servicios públicos son bastante deficientes. Entonces, el padre está viviendo una situación en este momento, pues que se le fue la luz como 2 veces. Adelante, padre. Gracias, gracias. Es que estaba trancado y efectivamente se me fue la luz, perdí parte de la ponencia del doctor Grue, espero verlo en la grabación, pude ver otra parte, pero bueno, el tema es lo que pasa en Guayana, insólitamente eso de, somos el centro de producción de electricidad, pero se nos va la luz y tenemos los 2 grandes ríos, pero en los tubos de Ciudad Guayana no corre agua. Dicho lo cual, el punto que tú señalabas, quizás yo prefiero contarlo a modo de anécdota inicial para después entrar al punto, ¿no? Cuando tú vas hacia el sur, efectivamente, una de las cosas que uno se consigue es que está el río Yuruani y hay otros bastante grandes, incluso navegables. O sea, son ríos grandes, no son ríos nada chiquitos. Y el punto es que la gente no puede tomar agua y tiene que o abrir pozos o traer camiones cisternas, y es absurdo ver un camión cisterna al lado del río y de un río navegable. Pero el hecho es que como la contaminación de las aguas es tan agresiva, al punto tal que la misma gente percibe que es imposible tomar de ese agua, por ejemplo, en El Dorado, entonces había que hacer arreglos. Cuando yo fui para allá, fuimos con UNICEF, el tema justamente de trabajo de la universidad, además de la medición de la calidad del agua, que no hace falta que describa, está cargada de heces fecales, cantidad de problemas. El punto central es el tema del mercurio, que no es posible quitar una vez que usted echa el agua. Es decir, el problema es que el mercurio, mientras hay otras cosas que usted puede limpiar, y de hecho trabajamos con las comunidades en la dirección de poder enseñarles cómo trabajar el problema del agua y hacerla, potabilizarla, aún en las peores condiciones. El problema del mercurio es que no hay manera, no hay forma de sacarlo. Una vez que usted vertió mercurio en el agua, ya ese mercurio se queda, no hay manera de sacarlo. Y sucede que muchos de los pescados más importantes del río consumen ese mercurio. Entonces, no solamente es el agua, sino el consumo de pescado también está impactado por el mismo problema. Y igual pasa con la ganadería. El ganado que toma el agua y que toma de ese agua queda impactado por el mercurio, y entonces usted tiene una carga de mercurio importante. Esto ha tenido mediciones en las comunidades indígenas, ya que el doctor Brewer hablaba del etnocidio. Efectivamente, uno de los problemas que existen es que cuando usted hace medición de mercurio en cabello de personas, y fundamentalmente en las comunidades indígenas, te das cuenta que la presencia de mercurio en cabello es mucho más alta que los niveles tolerables para el ser humano, lo que significa que estamos envenenando a nuestras comunidades y a las personas que están viviendo en la zona. Por eso, el impacto medioambiental no es solamente el impacto en los términos de biodiversidad, que yo creo que obviamente es importante, porque además hay elementos de la biodiversidad que trabajó el hermano del doctor Brewer Carías largamente, hizo un trabajo muy interesante de descripción de lo que existía en todas esas zonas, y que creo que intentó abrir a los venezolanos esa visión de lo que nosotros teníamos en el sur. Sino que además del atentado a la biodiversidad, significa un atentado directamente a las personas y a las condiciones de vida de las personas. De manera tal que, por ejemplo, en esas comunidades, para poder consumir agua para cocina, incluso para bañarse, se requiere utilizar agua que viene supuestamente de otros lugares. Y uno la verdad es que tampoco tiene claro de dónde. Recuerdo perfectamente, y cierro la anécdota, que en el trabajo con UNICEF el planteamiento era que abriéramos pozos. Pero el problema que yo les dije es, ¿y cómo la universidad puede asegurarle a la comunidad
que el pozo que está abierto a 50 metros o a 100 metros del río no está igualmente contaminado de mercurio. ¿Y cómo voy a asumir yo la responsabilidad que el agua que se va a usar allí no termine envenenando a la gente y entonces la universidad termine siendo responsable de un acto que no podemos medir sus consecuencias? Entonces, obviamente nos negamos, aunque hubiera recursos eventualmente para trabajar en esa dirección por temas de responsabilidad, en definitiva, con las mismas comunidades. Y porque lamentablemente no teníamos un medidor de mercurio en agua, porque eso vale $48,000. Y bueno, la universidad no disponía de esos fondos para hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de investigaciones. Pero son temas que están pendientes en ese contexto. Al final del día, este atentado al medio ambiente es atentado a las personas y uno quisiera hacer una cosa que el Papa hace en la Laudato Si. La Laudato Si no es una encíclica verde, simplemente. La Laudato Si es una encíclica social y el vínculo entre el tema del medio ambiente y los derechos de las personas es estrecho y estricto. Y tenemos que entender que en la medida que estamos atentando contra temas de medio ambiente, en el fondo estamos atentando contra personas y comunidades y contra las posibilidades de vida de esas personas y de esas comunidades. Muy bien. Me imagino las cantidades de cosas que ha visto el padre Arturo en las comunidades. Profesor Gruber, ¿qué nos puede comentar su opinión sobre lo que podemos hacer los profesionales, las personas que habitamos en el estado Bolívar, para de alguna manera mitigar el impacto de este, yo llamaría hasta nefasto, decreto del arco minero? ¿Qué podemos hacer a sabiendas de que el sistema de justicia o el Estado de Derecho, como dice el padre, no hay Estado ni hay derecho? ¿Qué opina sobre eso? Bueno, mira, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y sobre todo en el Estado Bolívar y en la comunidad jurídica del Estado Bolívar. El colegio de abogados, la escuela son elementos fundamentales para eso. Tomar conciencia de lo que está ocurriendo y tomar conciencia de quién es el responsable. El responsable no es un explotador o un garimpeiro que llegó allá y usó mercurio y hizo lo que le dio la gana. No, el responsable no es ese. El responsable es el Estado por no controlar lo que ahí ocurre, y particularmente el responsable es la Fuerza Armada por no ejercer su labor de controlar y proteger el medio ambiente, y más bien ser, a través de empresas militares, la propia responsable de lo que ahí está ocurriendo. Entonces, tomar conciencia de que la población sepa, de que la comunidad sepa qué es lo que es y se pronuncie. Yo les mencionaba sobre la creación del arco minero en el 2016, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Caracas se pronunció. Yo me pregunto, el Colegio de Abogados se pronunció, la comunidad jurídica del Estado Bolívar se pronunció, ha habido seguimiento a eso, se han podido haber intentado amparos. Se me viene ahora a la mente cómo, por ejemplo, cuando se habló de la constituyente en el año 98, fueron unos estudiantes de la Católica los que llevaron una acción de interpretación ante la Corte Suprema, que originó la sentencia de febrero del 99, que ambiguas originaron el proceso constituyente, pero fueron esos estudiantes, materialmente casi una práctica jurídica. Bueno, ¿por qué no llenamos los tribunales del Estado de acciones de amparo buscando amparo a la protección de derechos humanos? Ya con lo que nos ha hecho el recuento el padre Peraza, pues hay suficiente material para poder intentar un amparo, muchos amparos ante todos los tribunales, y ver, algún juez debe en algún momento decidir algo, pero
es una forma de crear conciencia. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es cada quien en su posición, en su trinchera, en su actividad, contribuir a crear conciencia de que se tome realmente responsabilidad colectiva sobre el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y en estos días se lo planteaba a la junta directiva del colegio porque últimamente se han visto muchos ataques contra los abogados, y yo le decía, bueno, pero es que yo creo que llegó el momento de ejercer nuestra profesión y hacer respetar la dignidad y el decoro y la ética de los profesionales. Y yo creo que la acción también es presentando acciones que busquen la manera de establecer responsabilidades sobre esos funcionarios que abusan de su posición o su grado para de alguna manera atropellar a los profesionales. Y eso mismo que usted acaba de comentar, yo lo comparto plenamente con relación a lo que hay que hacer, porque yo me recuerdo que cuando se hizo, los tribunales suspendieron el referéndum revocatorio, lo que lo suspendieron fueron unos tribunales locales, ni siquiera fueron el tribunal, la sala, fueron tribunales locales por estado. Y en ese momento la gente estaba muy como decepcionada del sistema de justicia y decía, todo el mundo decía, no, pero ¿para qué si ahí no va a haber ningún tipo de resolución? Pero yo pienso y comparto plenamente que hay que ejercer las acciones, que nosotros hay que hacerlo, hay que presentar las acciones, los amparos y bueno, es una buena idea para las organizaciones gremiales, los colegios, para los estudiantes. Bien, aquí tenemos una pregunta de Clelia Tenías. Nos dice, permítame, Clelia nos dice, ¿cuáles serían las soluciones inmediatas para cortar con ese constitucionicidio? Para Bruber Carías, esta pregunta. Las Fuerzas Armadas no solo se convirtieron en cómplices de la destrucción ambiental, sino que son protectores o guardaespaldas de los que se aprovechan de esa explotación discriminada. O sea, la pregunta concreta, ¿cuáles serían las soluciones inmediatas? Bueno, de nuevo lo mismo. De nuevo lo mismo, que pueda haber, que se tome conciencia en todos los niveles, no simplemente quedarse en eventos de carácter académico, sino que haya pronunciamientos, que haya movilización, que se pueda, mediante los mecanismos cívicos que conocemos, formular las advertencias y las críticas, porque hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cada quien en la trinchera que tenga, que en su propio trabajo, en su actividad académica o su actividad profesional, ya mencionaba, bueno, ¿cuántos amparos? ¿Por qué no hay amparo? Que los jueces declaran sin lugar, bueno, que los declaren, pero que lo tengan que declarar sin lugar, pero hay que intentarlo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor Bruber. Esa pregunta que nos aparece en el chat de Clelia realmente es del doctor Douglas Rodríguez. Douglas Rodríguez es también un colega distinguido de la zona que también forma parte de la delegación de abogados de Puerto Ordaz. Tenemos otra pregunta de una distinguida jurista, Vilma Vargas. Gran amiga que nos acompaña la mañana de hoy. Buen día, se debe tener claro que si afirmamos que no hay Estado, todas esas gestiones serán solo para dejar constancia, pero sin ser iluso y creer que vamos a tener respuesta. Una afirmación de la doctora Vilma. ¿Algún comentario, profesor Bruber? No. Es una afirmación. Sí. Hildebrando para todo. De las 7 subcuencas del río Orinoco, 2 de ellas drenan con sus aguas hacia el río Esequibo.
el cual atraviesa el recorrido del territorio de la República de Guyana hasta llegar al Atlántico, afectando su calidad ambiental. Bajo el principio de extraterritorialidad, ¿podría Venezuela ser objeto de alguna demanda por parte del gobierno de Guyana? Hildebrando Arangú, profesor del área socioambiental de la UCLA Barquisimeto. Muchísimas gracias, profesor, y bienvenido a las aulas de Guayana. La pregunta, profesor Brewer, específicamente. Bueno, es decir, eso entra dentro del ámbito internacional y de relaciones entre estados con motivo de cuencas de ríos. Y evidentemente que hay responsabilidad de los estados de un lado y otro cuando hay ríos que atraviesan un estado a otro. Y podría haber una acción de responsabilidad internacional entre estados, sin la menor duda. Muy bien. Bueno, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta para nuestros ponentes, reviso por acá. Creo que no tenemos alguna otra pregunta. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por concluido nuestra actividad, no sin antes agradecer nuevamente a nuestros ponentes, de quienes nos sentimos muy honrados y complacidos que nos hayan acompañado la mañana de hoy en estas disertaciones tan importantes para el Estado Bolívar y para el país, no solo para el país, para el mundo, porque como comentamos al principio, esto es un tema que afecta el mundo. Muchísimas gracias, profesor Brewer. Gracias, padre Arturo. Y bueno, esperamos contar con ustedes para unas próximas actividades. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias de nuevo. Gracias. Doctor. Que tengan Desde feliz Guayana, día. muy agradecido. Feliz fin de semana para todos. Gracias.